¿Ya? Muy bien, hermanos, pues vamos a continuar lo que hemos estado predicando acerca del Sermón del Monte. El Señor Jesucristo hace muchos años atrás, aproximadamente 2000 años, ¿verdad? Cuando estuvo en la tierra, ¿verdad, Antonia? Habló de un mensaje hermoso, y en esos mensajes que Él dio en ese día es conocido como el Sermón del Monte, porque lo dio estando en un monte. Y la Biblia nos enseña en Mateo 6, 25 al 34, que el Señor Jesucristo habla o va a hablar de un tema muy importante, que se llama "No os afanéis por vuestra vida". Mateo 6, del 25 al 34. Muchos de nosotros hoy en día nos afanamos, ¿verdad? Ahorita vamos a ver qué significa afanarse. En Mateo 6, 25, Jesucristo dice: "Por tanto os digo, no os afanéis". Después dice en el 31, "No os afanéis". Y después dice en el 34, "Así que no os afanéis". Jesucristo enseñó del 25 al 34 que no debemos afanarnos, ¿vale? Vamos a ver ahora de qué estaba hablando Jesucristo. Jesús habla entonces en este mensaje de cómo vivir en esta vida, de cómo debemos estar viviendo y de cómo enfrentarla. La mejor manera de vivir esta vida, Antonia, es no afanándonos. ¿Qué significa afanarse? La palabra afanarse viene de una raíz griega que significa sobrepreocuparse. O sea, sí te debes de preocupar, pero no sobrepreocupar, ¿verdad? Porque si te sobrepreocupas, las cosas tampoco van a cambiar nada más porque te sobrepreocupes. Te vas a enfermar a lo mejor tú y las cosas van a seguir igual. Entonces, ¿qué es afanarse? Sobrepreocuparse, es decir, intención en algo, luchando por algo, cuando tú estás duro y duro y duro y estás afanoso. Pero también otra definición es expectativa ansiosa de algo, cuando tienes ansiedad, ¿verdad? Y cuando dices: "Ay, mamá, ay, que ya se haga", dice Jesucristo, no tengas ansiedad frente a algo de lo que puede venir. Por ejemplo, muchas veces estamos ansiosos, preocupados, sobrepreocupados por si vamos a enfermarnos, o por si no podemos pagar el alquiler, o por si aquí, o por allá. Y Jesucristo dice: no te afanes. Pero también afanar significa meditar, pensar malhumorado o ansioso acerca de algo. Fíjate, Jesucristo dijo: no te malhumores, o sea, no te enojes, no estés ansioso por algo que va a pasar mañana. Imagínate que mañana tú tienes un examen o tienes una prueba médica y hay gente que no duerme, ¿verdad? Pensando en la mente, ¿qué va a pasar? Jesucristo dijo: no os afanéis. Como dice tu hijo Antonia, tranquilo, ¿verdad? Tenemos que estar tranquilos. Y también significa estar pensando mucho en algo y meditar sobre medida. Cuando tú estás pensando mucho y te estás, como dicen aquí, quemando el coco, ¿verdad? Te estás acabando tu propia vida. Mira, hay gente, amigo y hermano, que me escuchas, que se preocupa tanto que no duerme. Y trae unas, ¿saben qué son ojeras, verdad? Unas ojerotas aquí negras porque está preocupado por algo que va a ocurrir y a lo mejor nunca va a ocurrir. Por eso Jesucristo dijo, nuevamente lo repito, versículo 25, no os afanéis, versículo 31, no os afanéis, y concluye Jesucristo en el 34 diciendo: por lo tanto, así que no os afanéis. Muy bien, vamos a continuar y vamos a pensar ahora en lo siguiente. Todos los que estamos aquí presentes nos afanamos por algo, ¿verdad? Nos afanamos por nuestra vida, nos sobrepreocupamos a veces por nuestra vida. Imaginémonos que a alguien de nosotros nos empieza a salir una bola aquí que está creciendo,
y no sabes qué es, pues te vas a preocupar, ¿verdad? Y vas a ir al médico. Pero todos de una u otra manera nos preocupamos. Los padres nos preocupamos por los hijos, ¿verdad? Pero dice la Biblia, no te sobrepreocupes, no te afanes. También a veces nosotros nos preocupamos por nuestra familia, ¿verdad? Por papá, por mamá. Los hijos se pueden preocupar por su mamá, por su papá, o los padres por los hijos, o por los familiares. Todos los días, lo que quiero decir y lo que Jesucristo enseña es que todos los días puede haber motivos por los cuales tú y yo nos afanemos. Pero piensa en lo siguiente. Jesucristo dijo que sobre 3 cosas la gente se afana. Vamos a ver los versículos 25. Primeramente dice en el 25, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida. Muchos de nosotros nos afanamos por la vida. ¿Qué es lo de la vida? Jesucristo dijo, ¿qué habéis de comer o qué habéis de beber? Jesucristo dijo, no te afanes por el que vas a comer y por el que vas a beber. Ahora, escucha bien, Jesucristo no dijo, quédate acostado y va a llegar la comida, no, ¿verdad? Pero Jesucristo dijo, no te ansíes, no te sobrepreocupes por el comer y por el beber. También dijo por el cuerpo, nuestro cuerpo, ¿verdad? Dijo Jesucristo, ¿qué habéis de vestir? A veces no sabemos qué nos vamos a poner para salir, estamos preocupados, pero dice Jesucristo, no te preocupes por eso. Dice Jesucristo, ahora ve la pregunta que hace Jesucristo. ¿No es la vida más que el alimento? Claro, ¿verdad? ¿Y el cuerpo más que el vestido? Claro, ¿verdad? Entonces piensa en lo siguiente. Jesucristo está haciendo una reflexión diciendo, no te preocupes, no te afanes, no te sobrepreocupes, no te pongas ansioso y malhumorado por estas cosas. Porque Jesucristo hace una pregunta muy importante que tenemos que escuchar. ¿No es más la vida que el alimento? Sí, es más la vida que el alimento, ¿no? ¿Y el cuerpo más que el vestido? Ahora, el Señor Jesucristo nos va a dar 3 ilustraciones para hablarnos de no afanarnos. ¿Cuál es la primera ilustración? La primera ilustración es acerca de las aves. Dice Jesucristo, observa las aves, los pajaritos, ¿verdad? Y también después nos habla del versículo 27 de la largura de vida. ¿No hay gente que se preocupa por su vida porque quiere vivir más tiempo? Es normal, ¿verdad? Gracias a Dios, Antonia, que tú ya llegaste a la edad que llegaste. Pero nosotros que estamos muy abajo de ti, quisiéramos llegar a tu edad. ¿Cuánta gente no llega ni a los 50 años? Tú tienes una gran bendición de Dios, ¿verdad? Que Dios te ha permitido llegar a la edad que tienes. Y también Jesucristo dijo en el versículo 28, considerad los lirios. ¿Sabes qué son los lirios, no? Los que están sobre el agua, los lirios, que dice que están en el campo y que habla más adelante, lo vamos a ver, que ni aún Salomón se vistió como esos lirios. Vamos a ver ahora la primera ilustración, las aves. Dice Jesucristo en el versículo 26, mirad las aves. Mirad significa observa los pajaritos del cielo. ¿Qué pasa con los pajaritos del cielo? Dice la Biblia, que no siembran, ni ciegan, ni recogen. Mira, 3 cosas que aquí están, que las aves no pueden hacer. No siembran, no ciegan, ni recogen en graneros. Esto es lo que hace una gente del campo, ¿verdad? La gente del campo, ¿qué hace, Antonia? Siembra, ¿verdad? Y después ciega, recoge la siembra y después, ¿qué hace? Los pone en los graneros, ¿verdad? Para venderlo o para los animales o para ellos mismos, ¿no? Los guarda. Pero dice, los pájaros, las aves, ¿qué pasa? Ellos no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros. ¿Y qué pasa con ellos? Y vuestro Padre Celestial las alimenta. Qué bonita, ¿verdad? Palabra, ¿no crees, Antonia? No es la religión, no es una secta,
no es un grupo de personas, es Padre, Papá Dios celestial, quien alimenta a esos pajarillos, ¿verdad? A esas aves, ¿cierto o no? Que en la mañana luego nos despiertan, ¿no? Que están cantando. ¿Sabías tú, hermano, que dice la Biblia que la creación alaba a Dios? Que la creación adora a Dios, que la creación, ¿verdad?, le da alabanza a Dios. Pero aquí dice la Biblia, ¿no valéis vosotros mucho más que ellas? Ve la pregunta que hace Jesús en el versículo 26, y lo que está diciendo Jesucristo es, ¿no sois diferentes en gran manera que las aves? El Señor está haciendo una comparación, y más, la palabra que utiliza aquí en el original, más que valéis, es, ¿no sois diferentes en gran manera que las aves? Pues sí, ¿verdad? Y esta es la enseñanza. Si Dios alimenta a las aves que no son tan valiosas o que son diferentes en gran manera, ¿cuánto más no te va a alimentar a ti? ¿Sí o no? Amén, ¿verdad? Dios no te va a dejar sin comer, es lo que está diciendo Dios. No te sobrepreocupes. Observa las aves, ¿no? Los pájaros. ¿Quién le da de comer a los pajarillos? Hay gente que les avienta cosas, pero ellas no trabajan por ese pan que les avientan, ¿verdad? Ellas no recogen, ellas no hacen nada, solamente se alimentan. ¿Por qué? Porque vuestro Padre Celestial las alimenta. Ahora vamos a ver la siguiente ilustración. Añadir a la vida. Añadir a la vida, dice así la palabra de Dios. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Dice la Biblia, ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Aquí la palabra, hermanos, estatura, significa madurez de vida. Por eso una mejor idea o traducción sería, de lo que Jesucristo está hablando es de la vida, de la largura de vida, de la madurez que tú puedes llegar a la vida. Un codo, hermanos, se refiere a una medida que era desde el codo hasta la punta de, por decir así, de una mano. Aproximadamente eran 24 pulgadas, o sea, como 60 centímetros, ¿sí? Y lo que Jesucristo está diciendo, vean lo que dice, que quien de vosotros, por más que se afane, va a añadir a su largura de vida 60 centímetros. En otras palabras, estatura se refiere a la vida en sí. Quien por más que se sobrepreocupe, a ver, vamos a pensar en esto. ¿Tú crees que una persona grande de edad, por más que se esté preocupando y preocupando y preocupando, va a vivir más? No. La Biblia nos enseña claramente, y pareciera ser contradictorio, pareciera así, ¿verdad?, que hay gente que piensa que porque se afane va a vivir más, y no es así. La palabra de Dios nos enseña claramente que no porque tú te afanes vas a vivir más días. Al contrario, yo conozco a una tía abuela que vive ya hoy en día más de 100 años, pero es una mujer que confía en Dios y es una mujer que ha rendido su vida a Dios, aún así que lo hizo ya grande de edad, pero Dios la ha bendecido porque ha sido una mujer que busca, que ama a Dios. Entonces, hermanos, no por afanarse vas a tener más años de vida. Qué importante y qué bonito esto, ¿verdad? Y la tercera ilustración, que es muy importante, es acerca de los lirios del campo, versículo 28. Y dice Jesucristo, y por el vestido. ¿Cuántos de nosotros nos afanamos a veces o nos sobrepreocupamos por qué vamos a vestir? Dice, ¿por qué os afanáis? Aquí está otra palabra, otra pregunta. ¿Por qué os afanáis?
¿Por qué te enojas? ¿Por qué te malhumoras? ¿Por qué te pones agónico? ¿Por qué estás así? Dice Jesucristo, considerad los lirios del campo. Aquí la palabra considerar significa piénsalo bien, analiza bien para que después saques conclusiones para edificación a tu vida. Analiza bien, es decir, ponte a pensar, ponte a estudiar, ponte a sacar conclusiones en cuanto a esto. Los lirios del campo. ¿Sí conocen ustedes los lirios del campo? Dice Jesucristo, ¿cómo crecen? Algo que se conoce de los lirios, aparte que son muy hermosos, es que se reproducen o se multiplican de una manera milagrosa y de una manera extensa y grande. Los lirios del campo, ¿cómo crecen? Dice Jesús, ¿cómo crecen? Y luego dice Jesús, no trabajan ni hilan. Eso lo vemos en el campo, ¿no? Cortamos la maleza y al otro mes, qué sé yo, vuelve a salir, ¿no? Hace un año cortamos una maleza que hace unos días la volvimos a cortar y ya estaba otra vez grande. Es decir, como los lirios del campo, como la flora, no trabajan, no hilan, pero ve lo que dice el 29. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Salomón, ni aun Salomón se vistió así, aunque Salomón fue el más rico de su época y vestía extravagantemente y lujosamente, ni aun Salomón llegó a vestirse como uno de esos lirios. ¿Qué nos enseña? Que no porque te afanes vas a poder tener las mejores vestiduras. Déjaselo a Dios. Deja que Dios sea el que supla tus necesidades. Porque ve lo que pregunta Jesús más adelante en el 30. Y si la hierba del campo que hoy es, como lo dije hace rato, y mañana se echa al horno, o sea, se quema o se echa a la basura, Dios la viste así, o sea, Dios la vuelve como las rosas, como las flores, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Hermanos, aquí Jesucristo está hablando de algo que muchos de nosotros nos hace falta para que podamos no sobrepreocuparnos. Y para que nosotros dejemos nuestras cargas en el Señor, necesitamos confiar en Dios, ¿no es cierto? Necesitamos tener fe, y por eso dice Jesucristo, hombres de poca fe. Hermanos, quiero decirles de una historia misionera que una vez escuché cuando era niño, de un misionero, o sea, que se sentó, tenía ¿cómo se dice? Un orfanatorio donde están los niños sin padres, y dice la historia que ese día, este era un hombre de oración, ese día él no tenía que dar desayunar. ¿Y qué crees que hizo? Sentó a todos los niños alrededor de la mesa como siempre todos los días y se puso a orar, pero él no tenía nada de comida todavía y oró por los alimentos, y la historia dice que al terminar de orar tocaron a la puerta y era una persona que traía pan y leche para los niños. Qué hermosa historia real, como lo que Jesucristo dice, que Él dice que la hierba del campo es hoy y mañana se echa al horno. Dios la viste así, dice, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Nos falta fe. Y por eso nos sobrepreocupamos. Déjame animarte, hermano, y decirte, vamos a confiar más en Dios y no en nuestras fuerzas. Vamos a dejarle a Dios que Él nos vista. Y eso lo vemos, yo lo he vivido, hermanos, en el sentido de que cuando uno, hablando humanamente, uno menos tiene, el Señor te da cosas que tú dices, pero ni yo lo pude haber comprado, porque Dios viste, porque Dios provee. Pero Dios dice,
¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Es decir, si Dios viste al lirio que no trabaja ni hila, si Dios viste a las hierbas, a la flora que no trabaja ni hila, ¿cuánto más nosotros? Mucho más no hará a ti y a mí. Pero nos dice, hombres de poca fe. Acuérdate que este versículo lo está hablando, se está dirigiendo a sus discípulos. Este mensaje es a sus discípulos y les dice, discípulos, no sean hombres de poca fe, confíen en Dios, no se sobrepreocupen. Y vamos a entrar a la conclusión. Dice la Biblia en el versículo 31, no os afanéis, pues, concluye, aquí la conclusión, ese pues significa por lo tanto, no os afanéis, versículo 31, diciendo que comeremos, aquí está, que comeremos, que beberemos o que vestiremos. Son los tres temas que habló Jesucristo y concluye diciendo, no te afanes. Vamos a ver lo que dijo Pablo también en Filipenses 4:6, rápidamente. Filipenses 4:6 dice la Biblia, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias. Por nada, ¿sí entendemos esa palabra, verdad? Por nada estemos afanosos, o sea, inquietos, ansiosos, sino sean conocidas nuestras peticiones delante de Dios. Pero ¿sabes una cosa, hermano y amigo? El versículo 32 de Mateo 6:32 dice, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Por eso no debemos de estar ansiosos, malhumorados, porque no tenemos lo que el Señor o lo que necesitamos, porque Dios sabe perfectamente lo que vamos a comer, lo que vamos a beber, lo que vamos a vestir. Él proveerá. Acuérdate la gran fe de Abraham. Abraham le dijo a sus siervos que iban con él, eso está allá en el libro de Génesis, no lo apunté aquí, pero ahora viene a mi mente rápidamente un hecho de fe y lo puedes apuntar ahí en los que están anotando. En Génesis 22, Dios le dice a Abraham, toma a tu hijo, probó Dios a Abraham y le dijo, toma a tu hijo y ve y ofrécelo allí en holocausto. Y Abraham dice que se levanta y lo hace. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Abraham dice en el 22:5, volveremos a vosotros, que eso es fe. Porque Jehová le había dicho, ofréceme a tu hijo. Pero Abraham tuvo fe de que Dios iba a proveer. Y en el versículo 14 dice la Biblia, desde el 13, que Abraham iba a enterrarle ese cuchillo a su hijo, lo puso sobre el holocausto que construyó con su hijo, ató a su hijo y lo iba a degollar, lo iba a matar para ofrecerlo a Dios. Y dice la Biblia que un ángel del Señor le dijo una voz que se detuviera, porque Dios ya se había agradado de él y Dios había provisto de un cordero. Qué bonita enseñanza de fe, ¿no, hermanos? Antes de llegar aún a construir el holocausto, Abraham tenía fe, confianza en Dios de que él iba a proveer. Por eso dice el versículo 32, porque los gentiles buscan todas estas cosas. Aquí estamos, los gentiles buscan estas cosas. Pero nuestro Padre sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. ¿Qué es lo que busca el hombre? Déjame leértelo, hermano. Es triste decirlo, pero en el libro de Eclesiastés, ve conmigo rápidamente al libro de Eclesiastés, no lo apunté aquí, pero quiero que lo busques. En el libro de Eclesiastés, capítulo 2, nos habla la Biblia y sabemos que el libro
de Eclesiastés fue escrito por Salomón, un hombre que Dios le dio mucha sabiduría. Y en el capítulo 2 de Eclesiastés, así habla un hombre que sabe de Dios, que teme a Dios al final, pero en lo que teme a Dios se pierde un poco, se divaga un poco y se afana por las cosas. Dice en el versículo 2:1, dije yo a mi corazón, dice Salomón, ven ahora, te probaré con alegría y gozarás de bienes. Mas he aquí, esto también era vanidad. Dice el versículo 3, propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino y que anduviese mi corazón en sabiduría, con retención de la necedad, hasta ver cuál fuese el bien de los hijos de los hombres. Versículo 4, engrandecí mis obras, edifiqué para mis casas, planté para mis viñas, me hice huertos, planté en ellos árboles de fruto. ¿Ven lo que está diciendo? Me hice estanques, versículo 6, versículo 7, compré siervos y siervas, versículo 8, me amontoné también plata y oro y tesoros preciados. Hizo todo lo que Jesús había dicho, que no te acumularas cosas, como vimos en la clase pasada. Pero ¿a qué conclusión llegó? Versículo 11, 2:11, miré luego todas las cosas que había hecho mis manos. Miró todo lo que por lo cual se había preocupado y sobrepreocupado y acumulado. Y trabajó, dice, y el trabajo que tomé para hacerlas, o sea, el afán. Y he aquí, todo era vanidad y aflicción de espíritu, y sin provecho debajo del sol. Hermanos y amigos, el hombre busca estas cosas con afán, como lo hizo Salomón alguna vez. Pero Jesucristo dice, pero vosotros saben que vuestro Padre Celestial sabe que tiene necesidad de todas estas cosas. Por eso llegamos a esta conclusión. Jesucristo dijo en el versículo 33, un pasaje muy conocido por todos los cristianos y los hijos de Dios, que dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. El Señor Jesucristo concluye diciendo, busca. El verbo busca está en imperativo, presente activo, que quiere decir, búscalo sin objetar nada, o sea, sin renegar, sin replicar. Búscalo, ya hazlo. Todos los días de tu vida busca a Dios. Ese es el continuo, el presente continuo. Algo que deseas y anhelas hacer. Dios está diciéndonos a todos, busca, búscale con todo tu corazón. No es una opción, no es algo que tú digas, lo voy a pensar. Jesucristo lo está mandando y al final dice, en vez de afanarte, ocúpate. En vez de afanarte, busca a Dios, pero dice al reino de Dios y su justicia. ¿Qué debemos de buscar? Podemos preguntarnos más adelante, pero antes de preguntarnos, primeramente vamos a ver lo siguiente. Primeramente Jesucristo dijo, busca primeramente, prioridad, primer lugar, dice el reino de Dios. Vamos a ver dos ejemplos, Daniel capítulo 3 y Job 23. Vamos primero al primero, Daniel capítulo 3. Brevemente quiero hablar acerca de esos tres amigos de Daniel, Sadrach, Mesach y Abed-Nego. Sadrach, Mesach y Abed-Nego fueron tres hombres que dijeron así. El rey los puso y les pregunta y les dice, entonces Nabucodonosor, Daniel 3:13, dijo con ira y con enojo, que trajesen a Sadrach, Mesach y Abed-Nego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Y habló Nabucodonosor y les dijo, es verdad, Sadrach, Mesach y Abed-Nego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír
al son de la bocina, de la flauta, del tamborín, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, que os postréis y adoréis la estatua que he hecho, porque si no la adoraréis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiente. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mi mano? Qué fuerte, ¿no? El ejemplo aquí es que Sadrach, Mesach y Abednego no buscaron salvar su pellejo, sino buscaron el reino de Dios. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor, versículo 16, diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Qué bonita respuesta, ¿verdad? He aquí, versículo 17, nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Eso es fe, eso es buscar primero a Dios. Y si no, por decir, y si Dios no quiere, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Qué bonito testimonio de tres jovencitos, de tres jóvenes de corta edad, que su mirada estaba en las cosas de Dios y que buscaban hacer las cosas del reino de Dios. Cuando hablamos del reino de Dios, buscar el reino de Dios se refiere a buscar el trabajo que debemos desempeñar como súbditos del rey, ¿verdad? En Job 23:12, simplemente les voy a decir que Job dice que él no se había apartado del alimento, como el alimento, él no se había apartado de la palabra de Dios, y que así como él comía, así como él se preocupaba por la comida, así también él se preocupaba por la palabra de Dios. En Job 23:12 dice así: del mandamiento de sus labios nunca me separé, guardé las palabras de su boca más que mi comida. Job había determinado buscar a Dios solamente, y así lo hizo. Así que vemos ahora buscar a Dios, pues, como Job lo hizo, como Sadrach, Mesach y Abednego, se refiere a buscar trabajar por el Señor. En Hechos 9:20, rápidamente también lo voy a leer, Hechos 9:20 al 22, la Biblia nos habla de Saulo de Tarso. Y dice la Biblia que cuando Saulo creyó en Jesucristo, él buscó agradar a Dios. En Hechos 9:20, enseguida, hablando de Saulo, después de que creyó y fue bautizado, enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Ese hombre que había matado a gente, que iba por gente, ese hombre que estaba en contra de la iglesia, había tenido un cambio radical y ahora buscaba servir al rey, ahora buscaba agradar al rey y predicaba de Cristo. Y todos los que le oían, versículo 21, estaban atónitos, o sea, fuera de sí, no lo entendían y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a esos vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Eso es buscar el reino de Dios. Eso es buscar el reino de Dios y su justicia. Se refiere a agradar a Dios, a hacer lo que es correcto ante Dios. El Papa mismo dijo en Filipenses 4:8, cuando hablamos de la justicia de Dios, hablamos de lo que Pablo dijo en Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. Buscar a Dios, su reino, trabajar en las cosas del reino y su justicia se refiere a agradar a Dios. Pablo buscó agradar a Dios. Sadrach, Mesach y Abednego buscaron agradar a Dios.
Job buscó agradar a Dios, y así todos estos hombres de la Biblia que hicieron lo correcto ante los ojos de Dios buscaban trabajar y hacer las cosas del Señor. Así que podemos concluir lo que dijo el Señor Jesucristo en el versículo 34. Así que, conclusión, no os afanéis, y como dice la Biblia en Filipenses, por nada. No os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. ¿Sabes una cosa, hermano? A veces cargamos el afán de ayer, cargamos el afán de hoy y cargamos el afán de mañana. Y Dios dice, no te afanes, dice Jesucristo, basta, stop, ya no lo hagas más. Cada día por separado, un día a la vez, dice un canto, un día a la vez, cada día por separado. Preocúpate por lo de hoy, pero no te sobrepreocupes por lo de ayer, por lo de mañana que todavía ni está, sino solamente preocúpate por un día a la vez. Preocúpate por buscar el reino de Dios. Preocupémonos por hacer un súbdito que agrada al rey y que busca su justicia, como esos ejemplos que pusimos en la Biblia, y no nos preocupemos por el que vamos a, como dijo Jesucristo, por el que vamos a comer, qué vamos a beber o qué vamos a vestir, porque el Señor de los cielos, nuestro Padre Celestial, sabe de lo que tú y yo tenemos necesidad. Vamos a orar. Padre Santo, te pedimos, Señor, que este mensaje sea un mensaje que llevemos a cabo, que apliquemos y que busquemos en verdad tu reino y que busquemos tu justicia y no busquemos nuestra propia justicia. Gracias por lo que tú provees, y basta al afán, porque cada día trae su afán, Señor. Solamente un día a la vez, Padre Santo. Bendice esta tu iglesia, bendice esta predicación y bendice este ministerio aquí en España. En Cristo Jesús. Amén.